El día de hoy Jorge y yo les vamos a dar un taller sobre trabajo en pareja y antes de empezar con el taller les queríamos contar que hicimos nuestra presentación sobre dinosaurios porque me gustan a mí y sobre Tarzán porque le gusta a Jorge y escogimos a Pie Pequeño porque yo soy un pequeño triceratops y Jorge es un cuello largo y literalmente es evidente en nuestro aspecto físico. Vamos entonces con el contenido. Vamos a dividir este taller en dos partes, un poco qué hacer antes del torneo, responder, digamos, unas cuantas preguntas que llegaron a las preguntas de la historia de Instagram de UNED Madrid-Barcelona, y después qué hacer durante el torneo en los debates con respecto a los jueces, la supervivencia en rondas y la estabilidad emocional. Jorge va a empezar con el case file porque nunca los hice yo. Entonces, bienvenido, Jorge. Hola, espero que estén bien. Entonces, empezando un poquito con el tema del case file, pues yo creo que aquí hay que responder varias preguntas, principalmente tres, porque hay que hacer un case file en primer lugar, cómo hacerlo y cómo utilizarlo. Entonces, digamos que pues el case file, de pronto para las personas que no estén muy familiarizadas con el tema, pues es un documento que está lleno de información que uno puede utilizar en un debate. Entonces, ¿por qué hay que hacer un case file en primer lugar? Y es que yo creo que muchas veces, independiente del tema de la moción, algo que da muchos puntos, no puntos de error, sino puntos en general, o sea, como algo que es muy bueno, es que la argumentación que uno haga, pues tenga contenido, es decir, que tenga información específica sobre el tema del que uno está hablando, pues para poder hacer argumentos mucho más convincentes, mucho más aterrizados a la realidad, que suenen mucho más plausibles, que sean más relevantes. Entonces, como que en todo sentido es mucho mejor cuando uno está informado. Y es por eso que, pues, cuando hay una moción de salud, pues tener una persona en la pareja que estudie medicina, por ejemplo, o alguna otra ciencia de la salud, pues es una ventaja comparativa frente a los otros equipos que no tienen ese conocimiento. Entonces, el case file es básicamente la herramienta que uno tiene para cerrar un poco esas brechas de conocimiento, porque pues uno siempre va a tenerlo de por sí en el área en la que uno estudie o la que le guste, pero en el resto no. Entonces el case file lo que quiere es suplir esos vacíos que uno pueda llegar a tener, que a su vez reducen el número de escenarios en donde uno está enfrentado a una moción en donde uno no sabe nada y no sabe ni siquiera por dónde arrancar. Entonces el case file es bastante importante por eso. Y además porque, digamos que tener conocimiento específico permite, digamos que en términos prácticos, no solo, por ejemplo, hacer una extensión, sino también dar la talla en salas pues difíciles, y también es un factor diferenciador que se aprecia bastante. Entonces es súper importante hacer un case file. ¿Cómo se hace? Digamos que esto ya depende mucho de lo que le guste a cada persona, como que no hay un método universal exitoso. Creo que cada quien tiene que mirar cómo aprende, cómo le gusta aprender, pero en términos generales, un case file es un montón de conocimiento. Ya como ustedes lo quieran organizar, pues depende. Si a ustedes les gusta tenerlo en un documento, pues entonces lo podrían imprimir, tenerlo en un folder o en una carpeta. O si ustedes tienen muy buena memoria, pues el case file va a estar dentro de su cabeza, pero igual lo tienen que hacer. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace un case file? Pues es básicamente lo mismo que hacer una investigación. Es decir, hay que saber utilizar muchas fuentes de información. Eh, y en términos generales, como lo representa aquí el gráfico, pues el case file tiene que tener al mismo tiempo diversidad temática y en cada tema profundidad, porque saber cosas de manera muy superficial sobre muchos temas no va a ser el factor diferenciador que buscamos en un debate, sino que probablemente sea conocimiento que todo el mundo tenga como de cultura general. Nosotros queremos ir un poco más allá de la cultura general para que sí pueda ser conocimiento específico que llegue a sorprender y a fortalecer mucho más la argumentación. Entonces tienen que llegar al punto donde sea diverso y profundo. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues hay varias fuentes de información como muy sencillas. La primera y la más evidente es leer muchas fuentes de información cotidiana, como periódicos, revistas y demás. Por lo general, las personas que hacen parte de los comités de adjudicación, pues se informan igual que todos nosotros sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Y cuando no lo conocemos de primera mano, sino que vivimos en otro lado, pues los diarios y periódicos internacionales son una fuente privilegiada. Entonces, pues ya depende de lo que a ustedes les guste, pero pueden claramente leer periódicos de todo tipo, o revistas especializadas, revistas quincenales o blogs de actualidad. Entonces creo que esa es una primera fuente de información un poco informal que es muy valiosa porque se actualiza muy rápido, entonces les permite a ustedes saber un poquito qué está pasando
Y es importante que no nos quedemos con los temas que casi siempre la gente lee en periódicos, que son temas, por ejemplo, de relaciones internacionales o de política o de economía, que son tres temas en donde claramente hay que leer muchísimo, pero los periódicos y las revistas también nos dan un insumo de información muy valioso en temas diversos que también están saliendo mucho en los debates, como por ejemplo temas de cultura popular o temas de salud, tecnología, que son cosas que están saliendo en muchas nociones y que también encontramos directamente en revistas y periódicos porque tienen secciones dedicadas a ello. Entonces, es súper importante que también podamos explorar esas secciones específicas. Otra fuente de información muy valiosa son pues digamos que ya es como literatura especializada científica de un tema, y con esto hago referencia a que, por ejemplo, no sé, si ustedes quieren saber bien sobre los grupos sociales y cómo funcionan, pues claramente los textos de profesionales en el tema o de sociólogos o de ciencias humanas, pues van a ser muy, muy valiosos sobre, por ejemplo, cómo se construyen las redes de apoyo dentro de un movimiento social, cuáles son estudios de caso muy valiosos de un movimiento social que tenga métodos, por ejemplo, no violentos. Todas esas son investigaciones que se han hecho y por ende, si ustedes hacen parte de una institución educativa que les dé acceso a bases de datos, ustedes también pueden obtener mucha información muy valiosa, muy especializada en estas bases de datos específicas. Además, porque lo bueno es que estas bases no dependen como de lo que está pasando en el momento. Es decir, que de pronto buscar información en un periódico sobre cosas que pasaron hace mucho rato, pues implique entrar a buscar en los archivos y todo eso, y también se puede encontrar de manera muy sencilla en las bases de datos. Entonces uno, por ejemplo, sabe que en ciertos temas, por ejemplo, no sé, cuando hay mociones, que en su momento hubo varias mociones de power sharing, de estas dinámicas, pues de compartir la administración de un Estado entre distintos grupos, pues es extremadamente útil que uno conozca estudios de casos específicos donde se haya dado este power sharing. O ahorita, por ejemplo, que hay muchas mociones como de puericultura, crianza de niños y todo esto, pues es extremadamente valioso que nosotros sepamos en el mundo cuáles son los diferentes modelos de crianza y si, por ejemplo, en este momento ya hay modelos de crianza colectivos de los jóvenes y de los niños, como por ejemplo si los puede haber en comunidades de otros países y demás. Y esa información súper específica la encontramos específicamente en esta literatura especializada. Entonces, súper, súper valiosa también y hay que explorarla muy bien. Por ejemplo, si ustedes salen de un debate de un tema que no sabían nada, pues más allá de buscar en los periódicos, también se meten a una base de datos, la que sea de su universidad, colegio, lo que quieran, y ahí lo buscan particularmente. Entonces, eso es frente a cómo encuentro la información que quiero plasmar en el case file. ¿Cómo la plasmo? Digamos que el case file yo creo que hay dos grandes tipos de información. Hay información como de contenido general, como literal, como cómo funciona esto, cuál es esta teoría, qué implica esta política pública. Eso es un tipo de información que uno puede tener en el case file, pero otro tipo de información ya es información mucho más aplicada. Es decir, porque hay gente que lo divide entre el matter file, que es lo que les acabo de escribir, y el case file, que ya es propiamente la información que yo recopilo sobre mis debates y los casos que yo puedo armar. Entonces no es solamente recopilar información, sino literalmente armar casos, escribirlos como si fueran apuntes antes de un debate y ponerlos en tu case file, cosa que sea mucho más eficiente en debates futuros. Tú decir como, wow, este punto de choque sobre, no sé, libertad de información y propiedad intelectual, acceso a la información y propiedad intelectual, yo ya lo vi en otro debate, creo que ya tengo un caso armado sobre eso, entonces puedo ir y buscar en mi case file cuál es el caso que armé, cuáles son los razonamientos que puedo adoptar y demás. Entonces también se puede sistematizar como la experiencia de debate en un case file, que es un trabajo arduo, que implica hábitos, porque implica pues dos opciones, o que tomes muy buenas notas, cosa que puedas literalmente como poner tu hoja de notas del debate en el case file, o que transcribas tus casos y los casos de tus compañeros y compañeras, porque digamos que cuando uno quiere adaptar razonamientos y quiere construir muy buenos casos, no solamente hay que como poner lo que uno hizo, sino también evaluar cuáles fueron los mejores casos del debate, cuáles razonamientos me gustaron, para poder integrar eso para futuras ocasiones. Entonces, el case file tiene esos dos grandes ámbitos de información, tanto la información de contenido como la información sistematizada de casos, razonamientos, o mociones o puntos de choque, súper, súper, súper útil. Y frente a la tercera pregunta de cómo utilizar un case file, pues yo creo que hay dos maneras de utilizarlo. Directamente leerlo, o sea, como abrirlo durante un debate, durante el tiempo de preparación y durante el debate, pues porque como esto es información que uno tiene, que puede estar impresa o en un documento, pues la puede utilizar sin ningún problema. Entonces uno puede literalmente apenas salga la moción entrar a buscar, que es válido. El problema es que pues claramente eso consume tiempo, porque todo el tiempo que uno utilice buscando en el case file y leyendo y entendiéndolo, pues es tiempo que pierde para preparar efectivamente el debate en el que estás en ese momento. Entonces, pues digamos que esto no es muy económico en materia de tiempo, no es muy eficiente. La mejor manera de utilizar un case file es, claro, tú lo haces, lo puedes imprimir, lo puedes tener material, lo puedes cargar en tu maleta, pero lo más eficiente es que uno lo lea constantemente a tal punto en el que ya básicamente se lo aprenda y ya lo conozca
cosa que dos cosas, o te lo sabes tan bien que ni siquiera tienes que abrirlo, o te lo sabes tan bien que conoces el 70% de lo que está allí y para completar ese pequeño 30% lo abres 2 segundos, que no te consume mucho tiempo durante el tiempo de preparación. Entonces es muy importante que ustedes lean muchísimo el case file durante todo el tiempo que se están preparando para el torneo, es decir, por ejemplo, si fueron se mude en julio, pues que ustedes lo conozcan en enero, en febrero, en marzo, todo ese tiempo estén leyendo el case file. Y también, por ejemplo, hacer una lectura estratégica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya están en el torneo y tuvieron el primer día y en el primer día ya salió una moción de relaciones, una moción de economía, una moción de, no sé, movimientos sociales, pues ustedes saben que no ha salido la moción de salud, que es muy probable que salga, y entonces en ese orden de ideas, en la noche del día 1 antes del día 2, pues ustedes pueden leer los temas que no han salido, que creen que puedan salir para que los tengan mucho más frescos para las rondas siguientes. Yo creo que hay algo importante y era una de las preguntas que salía en, digamos, en las preguntas que estaban en el Instagram de UNED, y era, digamos, rondas que constantemente se repitan en Semude. Pues en esto nuestro entrenador es bastante experto y él dice que la ronda 5 de Semude es económica y que la ronda, creo que 7, sí, la primera ronda cerrada siempre es hipotética. Digamos, en Semude Chile la ronda 7 fue sobre la vida A versus la vida B y en Semude Perú fue ¿cómo es que es? Talentos Sobre las promedio habilidades, y, ¿no? sí, habilidades promedio y habilidades Entonces, digamos, son cosas que uno de pronto ya puede tener presupuestadas y es probablemente incluso si no sale en la ronda 5, habrá probablemente una moción económica en SEMUD. Probable habrá una moción hipotética o una moción de cómo preferiríamos que funcionara el mundo. Esto, digamos, es mucho más fuerte en el Wood y la teoría de Diego está mucho más sustentada en el Wood y es en rondas cerradas del Wood siempre hay una moción internacional. En Cape Town fue la moción sobre disengaging from Syria. En, en Tailandia fue la moción de la ASEAN y en México fue la moción de Irán y el Hezbollah, creo que era, o, o, los, o Yemen o Arabia Saudita, algo por el estilo. Pero entonces esas cosas que uno ya sabe y es, hay mociones, el tercer día de un WDC vas a tener una moción sobre relaciones internacionales. El punto es investigar bien cuál es probablemente la moción que salga. Y digamos, hay otra cosa que sucede en los WDCs y es que generalmente se repiten mociones del Yale IB, del Cambridge IB y del Oxford IB. Entonces, ¿qué hace uno y cómo construye ese case file? Pues lo ideal es mirar esas mociones, a veces también del Sydney Mini. Lo ideal entonces es construir esas mociones o por lo menos pegarle una leída a esas mociones y tener algo del case file que, digamos, aluda a los temas que se debatieron en esas mociones, que creo que también puede ayudar a prepararse bien para ese tipo de torneos. Sí, y en esa misma línea, porque pues a fin de cuentas lo que pasa es que los miembros de los equipos de adjudicación de los torneos que mencionaba Juanis, pues por lo general, cada torneo de esos tiene por lo menos a un adjudicador del WOOD. Entonces, muchas veces pues se repiten mociones porque los adjudicadores empiezan a testear como los temas que quieren debatir antes del WOOD en esos torneos. Entonces, esto es válido para cualquier torneo. Si ustedes van a ir a debatir un torneo específico, para preparar su case file pueden hacer como un estudio o un seguimiento de las personas que hacen parte de adjudicación para saber un poquito qué torneos están adjudicando antes del que ustedes van a ir, para mirar en esos torneos qué mociones han salido y también mirar un poquito los centros de interés de los equipos de adjudicación, porque por lo general la gente pues plasma las mociones con base en sus centros de interés. Entonces, si yo sé que un miembro del equipo de adjudicación es economista y que su tesis es sobre, no sé, ingreso básico universal, pues probablemente haya algo de una moción económica que tenga que ver con ese tema, entonces uno lo investiga. Entonces, eso también hace parte de la preparación y saber un poco qué poner en el case file. De la misma forma, pues si ustedes ya saben cuáles son los equipos fuertes y cuáles son el conocimiento específico que tienen esos equipos, pues ustedes pueden también cerrar las brechas de nivel
o por lo menos las brechas de conocimiento, pues investigando e instruyéndose en los temas que ustedes saben que los equipos fuertes tienen como fortines, para que entonces, no sé, por ejemplo, si yo sé que un equipo muy fuerte tiene una de las dos personas que es durísima en relaciones internacionales, pues yo sé que tengo que investigar mucho de eso, porque si no, esa persona siempre va a tener esa ventaja comparativa. Entonces también es una manera para saber qué quieren poner en el case file. Pasamos a la siguiente. Sí. Pues Bueno, la siguiente, sí, la dale. siguiente es lo que Jorge ya les decía, o sea, yo, y en esto soy muy jodida, o sea, yo odio abrir un case file en tiempo de preparación, creo que lo dije también en el Q&A del todo y me parece que es perder el tiempo, probablemente lo que vas a hacer es perderte en tanta información, si tú no te sabes tu case file, ya no uses la información, o sea, yo creo que lo valioso del case file es hacerlo y aprendértelo antes de, pero creo que es poco efectivo usarlo durante el tiempo de preparación. Sí, yo creo que aquí el escenario en donde tal vez sí sea bueno abrirlo es que, por ejemplo, ustedes pues conocen su case file de manera general y pues ustedes saben que tienen un estudio de caso sobre algo y si, por ejemplo, son baja, si son una baja, pues tienen un poquito más de tiempo. Entonces, digamos que si ustedes son baja, digamos que sí podría ser admisible abrirlo en el debate como para pulir bien la extensión con los detalles, los ejemplos, pero si son altas, sí perderían mucho tiempo y sería muy poco estratégico. Listo. Dale tú, Juanis. Bueno, listo. Entonces, yo creo que hay algo muy importante a la hora de entrenar y es, digamos, los ejes que hay aquí. Yo siempre he sido muy defensora de la constancia y de, como dice Jorge, y como lo hace cuando se viste en torneos, pues es un deporte y que sea constante en el ejercicio y, digamos, tenga prácticas que lo ayuden a avanzar y a vencer sus errores. Creo que la constancia es algo muy importante, pero creo que a su vez también lo es la paciencia. Creo que nadie es bueno en debate de la noche a la mañana y quien lo sea, pues probablemente será un prodigio y no será, digamos, la vara con la que hay que compararse a la hora de debatir. Creo que en ese orden de ideas hay que ser constante a pesar de los resultados, es decir, independientemente de si yo estoy viendo resultados en los entrenamientos, que creo que es perfectamente normal que, digamos, uno no ve avances significativos cuando entrena, creo que la constancia siempre es importante y por eso siempre tiene que estar mezclada con paciencia. Yo creo que la constancia no está bien llevada si uno no aprende que es normal estancarse, si uno no aprende que es normal, digamos, tener malos momentos en debate, que es normal tener, digamos, tener momentos en los que hay otras que ganan, sobre todo, digamos, si eres parte de una sociedad de debate consolidada, creo que es perfectamente normal que las personas que llevan más tiempo te ganen, porque creo que es el ciclo natural de las cosas y cómo funciona debate. Hay unas personas que llegan, probablemente llegan no tan preparadas, pero la idea es que a través de ver esas otras personas se vuelvan mejores y a través de esa paciencia, de esa constancia, puedan volverse el tiranosaurio Rex y no seguir siendo ¿esto es un brontosaurio? ¿Es un brontosaurio, Jorge? No, Triceratops. Es un triceratops, eso. Entonces, ¿qué creo que sí es importante a la hora de entrenar? Creo que lo primero es establecer metas puntuales en cada entrenamiento. Y creo que esto es algo súper importante porque, digamos, cada entrenamiento es una nueva oportunidad para testear cosas, para hacer nuevas estrategias, para aprender a hacer algo que antes no hacíamos bien. Entonces, digamos, a veces Jorge y yo en entrenamientos decíamos, bueno, hoy lo que tenemos que hacer es un punto de información que sea efectivo en priorizar nuestra extensión. O hoy tenemos que hacer un punto de información que nos ayude a diferenciarnos de nuestra baja. Hoy tenemos que hacer un punto de información que ayude a priorizar un punto de choque sobre otro punto de choque. Ese tipo de metas
pueden hacer que uno empiece a hacer procesos de trabajo enfocado. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en puntos de información, en cómo se trabajan, en cómo se construyen. Mañana nos vamos a enfocar en priorizar un punto de choque en el látigo. El día de mañana nos vamos a enfocar en impactar bien el material que trajimos cuando somos cámara alta en el discurso del vicelíder o en el discurso del viceprimer ministro. Esas metas puntuales, porque funcionan, creo que lo primero que hacen es que podamos aprender a saber cuáles son los puntos que necesitamos para, digamos, darle al quid del asunto en ese tipo de metas, pero dos, ayudan a que digamos, el feedback que busquemos sea mucho más especializado, porque entonces cuando acaba el debate, tu pregunta a tu entrenador o a la persona que te esté juzgando es, tengo la duda de si hice esto específicamente bien o qué puedo mejorar. Cuando yo ya tengo la claridad de qué hice para lograr, digamos, hacer un buen o un mal punto de información y tengo el feedback de qué faltó en el punto de información, es mucho más fácil adaptar procesos. Pero si hacemos nuestros procesos de entrenamientos como a las petacas, pues es mucho más difícil que identifiquemos cuáles son los puntos que tenemos que trabajar específicamente y poder, digamos, hilar mucho más fino en esos puntos. Lo segundo es aprender a adaptar razonamientos. Muchas veces, y digamos, esto es algo que yo creo que es muy importante en debate y es, creo que debate muchas veces puede ser bastante mecanizado y no por eso es un debate de menor calidad, no por eso, digamos, somos personas perezosas al debatir o no por eso reciclamos argumentos. Pero creo que sí hay razonamientos que funcionan para explicar muchos procesos o muchos fenómenos. Muchas veces lo que nosotros tenemos que explicar en debate es generalmente cómo piensan las personas, cómo responden a estímulos o incentivos ajenos y creo que podemos aprender a evidenciar o encontrar razonamientos que nos ayudan a explicar esos procesos que generalmente hay que explicar en muchas mociones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de razonamientos financieros o de emociones económicas, probablemente nos funcionen razonamientos sobre cómo las personas entienden la economía y cómo las personas hacen sus procesos de cálculo racional cuando entran al sistema financiero, por ejemplo. Creo que aprender a adaptar esos razonamientos hace que nuestro tiempo de preparación no vaya en torno a encontrar mecanismos, sino en torno a hacer esos mecanismos más profundos y eso probablemente nos va a ayudar cuando tengamos salas competitivas, como vamos a ver. Digamos, lo segundo, lo tercero que tiene que ver un poco es interiorizar los puntos de choque para futuras mociones. Creo que muchas veces lo que pasa y es que usamos los entrenamientos como algo muy mecánico, como algo de lo cual no, digamos, no reflexionamos tanto y muchas veces nos termina pasando como yo ya debatí esta moción, pero no tengo ni idea qué debatí, qué dije y por qué lo dije. Creo que ese es un entrenamiento que fue mal utilizado. Creo que precisamente los entrenamientos sirven para interiorizar puntos de choque, para que el día de mañana si yo veo una moción que también va sobre, no sé, libertad y privacidad, yo ya sé cuáles son los puntos de choque y como Jorge les decía, como yo ya he visto a personas debatir esta moción en oposición o en gobierno, pues probablemente yo ya sé cuáles son los razonamientos que salen y ahora me puedo dedicar un poco a cómo priorizar razonamientos, cómo reforzar esos razonamientos y cómo hacerlos más efectivos. Lo que sigue sería no controvertir las adjudicaciones y yo creo que esto es algo que en lo que hemos sido, digamos, muy adoctrinados durante nuestra preparación como debatientes y es no solo no controvertimos adjudicaciones en torneos, sino no controvertimos adjudicaciones en entrenamientos. Muy poco sirve ponerte a pelear con un juez si, digamos, si no estás de acuerdo con la decisión, porque probablemente esa visión que tiene ese juez será una visión que probablemente otros jueces pueden tener. Creo que lo mejor es intentar entender esa visión y adaptarse a esa visión, pero lo otro es, los entrenamientos no son para ganarlos. Es irrelevante quién ganó más debates en un entrenamiento o quién fue el que tuvo los mejores puntos de orador. Precisamente, yo incluso creo que los entrenamientos son para perderlos. A Jorge le gusta perder los debates antes del torneo porque él dice que hay que quemar los cuartos lugares.
Entonces, creo que es una forma de verlo y creo que es bueno perder en entrenamientos para no volver a cometer esos errores. Entonces, centrarse en controvertir adjudicaciones tal vez no sea lo más estratégico para convertirse en un tiranosaurio. Probablemente tendremos jueces con los que no estaremos de acuerdo también en el torneo grande o en el torneo para el cual nos estamos preparando, y creo que lo mejor es aprender a adaptarse al juez en vez de ganarse un problema y ganarse una preocupación que igual no vamos a poder manejar. Conocer la competencia y estudiarla, creo que, digamos, esto va de dos lados. Uno, como les decía Jorge, identificar cuáles son las ventajas comparativas que puede tener la competencia. Entonces, por ejemplo, saber que mi competencia es internacionalista o que mi competencia tiene muchos conocimientos de género y probablemente yo no los tenga tanto. Ese tipo de cosas funcionan para que yo pueda cerrar esas brechas de conocimiento en mis entrenamientos y en el tiempo previo al torneo. Pero creo que hay otra cosa que es muy importante y es intentar encontrar espacios en los que podamos encontrarnos con esa competencia, sea previo al torneo, lo que Jorge le llama la ronda 0.5, pero o antes del torneo, o sea, organizar debates virtuales, o sea, ir a torneos preparatorios en los que sepamos que estas personas van a ir en la medida de nuestras posibilidades para garantizar que podemos medirnos contra personas fuertes, porque creo que hay algo que, digamos, puede ser bastante peligroso cuando entrenamos en una sociedad de debate, y es que generamos procesos de zona de confort. Y es que como ya nos conocemos entre todos, pues yo ya sé cómo ganarle a Daniel Orobio, yo ya sé cuáles son los argumentos que saca Mafio Orozco en los debates, o sé, digamos, cómo prioriza los puntos de choque Ana en sus látigos. Y si todo eso es cierto, probablemente entramos en puntos de todos hacemos un proceso de refuerzo positivo o negativo en el que todos quedamos en el mismo punto y nadie avanza porque todos ya nos conocemos entre todos. Entonces siempre es bueno mantener cambiantes las personas con las que debatimos para no, digamos, para no caer en el riesgo de la zona de confort. Complementar los entrenamientos con estudio individual, creo que esto se ve de dos formas. Una, la forma en la que lo hace Jorge, que es él estudia sobre las mociones que debatimos. Por ejemplo, me quedó la duda de cómo reforzar este argumento, cómo pudo haber sido más fuerte. Jorge generalmente termina un debate y rehace los argumentos del debate y me dice como, no, Juana, creo que pudimos haber dicho esto mejor, esta evidencia fortalecía este punto. O hacer lo que yo hago, que es literalmente sentarme a ver el video del discurso que yo di y ver qué no quedó claro, qué pudo haber sido dicho de manera más efectiva, qué se vio como repetitivo, y cómo hacer que el discurso sea mucho más efectivo y mucho más claro, mucho más estructurado. Creo que digamos, ambas maneras de estudio individual son bastante efectivas. Otra cosa que hacemos generalmente es ver debates, digamos, que ya están grabados e intentar ver cómo podríamos adaptar esas cosas que vemos en esos debates. Y lo último es conocerse como pareja y generar vínculos de confianza. Yo creo que, digamos, y era algo que hablábamos ahorita cuando construíamos el taller, y es, creo que la mayoría de parejas exitosas en debate son parejas que se sienten cómodas la una con la otra. Creo que, digamos, usar el tiempo de entrenamientos no solo para como ser una máquina de debate, sino para conocer al otro, para entender al otro y para como valorar al otro y que el otro se sienta valorado, también es súper importante para entrenar antes del torneo. Listo, súper. Listo. Bueno, ahorita el tema que viene es, también vimos que preguntaban como cómo debatir en salas muy, muy competitivas, y pues esto aplica pues tanto en entrenamientos que uno haga o en torneos. Y pues bueno, yo creo que algo con lo que hay que lidiar, incluso antes de ese primer punto que está ahí, tiene que ver con la imagen, que es que muchas veces uno tiene mucho miedo de entrar a una sala top cuando ve que, por ejemplo, o es el equipo que lleva 9 de 9, 12 de 12, 15 de 15, o es el equipo que viene ganando todos los torneos de la temporada o que ha ganado
el 75% y siempre quedan en el 1 y 2 de mejores oradores y todo. Yo creo que uno, hay que entrar con un estado mental de mucha tranquilidad y de pensar que ellos también tienen exactamente la misma presión, incluso mayor, porque pues digamos que cuando uno es el underdog, por decirlo así, pues uno entra y pues si gana, oro puro gloria, y si pierde, pues es como, pues bueno, pues yo era el underdog, no hay lío. Entonces, por lo general, los otros equipos que tienen las cargas encima, pues también tienen mucha presión, pues que quieren mantenerle el buen rendimiento y sienten que no pueden perder. Entonces, digamos que todo el mundo está estresado, entonces, digamos que ahí como que se neutralizan todas esas presiones y eso debería tranquilizarlo a uno un poquito de saber que las personas que son súper buenas y todo el tema también son muy humanas y están sometidas a las mismas presiones que uno. Habiendo dicho eso, entonces creemos que el primer consejo clave que hay que dar es que hay que tener mucha claridad en cómo se gana el debate. Es decir, cuando los equipos son muy buenos, por lo general las adjudicaciones se vuelven un poco más difíciles porque digamos que no es, digamos que en una sala más sencilla siempre hay un equipo que prueba mejor las cosas que el resto, o sea, como que de verdad que uno ve que esa persona pues sí trajo razonamientos y que es muy claro el call, el resultado. Pero aquí, cuando los equipos son buenos y la sala es competitiva, por lo general esas zonas donde nos diferenciamos los unos de los otros se vuelven muy grises o todo se vuelve muy marginal o casi no se nota. Entonces, cuando uno está en esos debates, lo que tiene que tener muy claro es en cómo se gana. Es decir, prever que los equipos van a poder sacar buenos casos y explicarle de manera muy, muy clara al juez cuáles son las cargas de la prueba en el debate y por qué las cargas que asume uno como equipo son las más importantes y por ende son las que tienen que tener prelación en el debate, incluso independiente de lo bueno que es el argumento. Porque cuando uno analiza las cargas de la prueba, per se no está analizando los argumentos adentro, sino que está analizando como el sentido o la dirección del caso, lo que hace que incluso si tenemos equipos muy buenos probando puntos interesantes, cuando tú analizas la carga de la prueba, pues los puedes casi que incluso desencuadrar si lo haces de buena forma. Y lo mismo con la ponderación de puntos de choque. ¿Qué pasa? Cuando todos los equipos son buenos, pues ya las capas sencillas de refutación de eso no pasa, es poco probable, pues son muy, muy poco efectivas, pues porque los equipos son buenos. Los equipos saben probar cosas, no dicen nada que no vayan a poder probar, y entonces toca llevar el debate como un poco al siguiente nivel, que creo que es la recomendación siguiente, que es desarrollar la relevancia de los argumentos, que tiene dos implicaciones. Lo que les contaba, este tema de la ponderación y la relevancia es muy útil porque cuando tenemos equipos que pueden probar sus argumentos, lo más importante es cuál es el argumento más importante. Entonces, por lo general, los análisis de qué es más plausible ganan en salas bajas y salas medias, pero en las salas altas, si uno no tiene un análisis claro de relevancia, probablemente no puedas ganar el debate porque todos los equipos que están en esa sala saben probar sus cosas. Y la segunda implicación es que cuando todos los equipos son muy buenos, pues uno por lo general no puede simplemente entrar a negar los argumentos de la bancada contraria porque sabe que el otro equipo de la misma bancada también es muy, muy fuerte. Entonces uno tiene que también hacer un esfuerzo extra para desarrollar la relevancia, porque la relevancia no solamente permite ganarle a la bancada opuesta, sino que también permite ponerse por encima de mi alta o de mi baja, porque a fin de cuentas como no nos podemos contradecir, pues solamente casi que solo la relevancia pues entra a jugar un rol diferenciador para que el juez diga como no, si lo de la baja no contradice a su alta y además es mucho más importante que lo que traían arriba y por ende tienen que darle el gane. Entonces la relevancia es súper importante, especialmente en las salas altas. Juanis, ¿quieres que intercalemos aquí o explico yo el tercero? No, dale, sí. Listo. Lo tercero es también en la misma línea de lo que les mencionaba y es que cuando uno está en una sala buena y, por ejemplo, uno tiene que hacer una cámara baja, pues el prep time no puede ser igual a en una sala media o baja. ¿Por qué? Porque es que en una sala media o baja, digamos que uno sin un esfuerzo adicional, puede encontrar una línea argumentativa que sea buena y que no sea lo suficientemente explicada arriba. Es decir, cuando yo estoy en una sala media o baja, yo puedo contar con que mi alta no va a hacer las cosas tan bien, entonces no, incluso si trae el punto más importante, yo casi que estoy seguro de que por el tiempo no lo va a poder desarrollar a fondo y que simplemente me lo voy a poder robar la extensión de manera muy sencilla con un esfuerzo mediano. ¿Qué pasa? En una sala alta, los equipos pues ya son experimentados o son muy buenos, ya tienen la experiencia y la destreza suficiente para en los 15 minutos sacar un buen caso y explicarlo lo suficientemente bien, o la persona que pasa de segunda pues también es experimentada y puede completar lo que falte, lo que implica ¿qué cosa? Pues que lo que se me ocurría sin mucho esfuerzo en el tiempo de preparación cuando yo soy baja, seguramente va a salir y va a salir bien explicado, bien impactado y con relevancia arriba, entonces probablemente me quede sin extensión si no hago un esfuerzo consciente desde el tiempo de preparación. ¿Cómo se ve este esfuerzo consciente? Pararse, bueno, pues, o sea, como estar con tu pareja y decir, veo estas 4 líneas de argumentación para la oposición, creo que
nuestra alta es muy buena, va a sacar 3 bien explicadas, entonces voy a partir de la base de que estas 3 líneas van a quedar bien explicadas, no las voy a trabajar tanto, me concentro explícitamente en explicar esta cuarta línea, que es la más contraintuitiva o la menos segura, y por ende no sale arriba, y me concentro en explicar por qué esta línea es más importante que las otras 3 desde el tiempo de preparación, anticipando pues que la alta va a saber explicar lo que se proponga explicar. Entonces creo que ese es un esfuerzo que sí o sí tiene que hacerse y que uno tiene que hacer de manera consciente y, o sea, o sea, literalmente cuando uno conversa estas cosas en esos tiempos de preparación, se ve como esto lo va a sacar X persona, esto lo van a saber hacer, esto no lo podemos decir, esto va a salir arriba, esto no, esto no, esto no, esto no, y por allá llega a las 2, 3 líneas que uno dice tal vez esto no salga y nos centramos sobre eso en específico. Y de hecho, pues como linkeando un poquito esto con lo de arriba, cuando uno conoce la competencia y cuando uno se ha expuesto a debatir con las personas que son buenas en el circuito, uno empieza a sacar patrones y sabe que más o menos le gusta sacar a la gente y por ende uno ya puede entrar a anticipar un poquito lo que va a sacar la cámara alta. Y eso es un esfuerzo sobrehumano porque implica conocer específicamente cómo debate mi alta en un debate pues complejo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que me tocó un equipo, no sé, de Colombia que es muy bueno y que en relaciones internacionales siempre sacan un buen argumento sobre comercio exterior y relaciones internacionales en general, pues yo tengo que saber que como ellos son muy buenos en eso, no me debo desgastar mi tiempo en preparación hablando de relaciones internacionales, de comercio exterior o de intervenciones, no sé qué, sino que tal vez deba desarrollar desde el tiempo de preparación algo que ellos no van a sacar, que probablemente sea la política interna del país en cuestión. Un ejemplo muy sencillo. O por ejemplo, en mociones de política o de economía, si yo sé que mi cámara alta es muy buena y que siempre argumenta muy bien todas las líneas que tienen que ver con el carácter justo o injusto de una institución y por qué es una carga o no para los individuos, pues yo sé que esas líneas las tengo que desechar desde el tiempo de preparación y entrar y centrarme en cualquier otra cosa que se me ocurra y que debo desarrollar muchísimo más. Juan, y yo creo que tú haces esta. Bueno, yo creo que hay algo bastante importante en salas muy competitivas y es generalmente lo que pasa es que los equipos no se centran en caracterizar cómo funciona el mundo, sino precisamente ya entran a probar sus argumentos. Creo que muchas veces lo que funciona en este tipo de salas también es explicar cómo funciona el mundo para que mis argumentos y mis caracterizaciones sean las más relevantes dentro del debate. Muchas veces lo que pasa es que nosotros nos quedamos en una caracterización que es muy superficial o una caracterización que puede ser aplicable a muchos, digamos, a muchas instituciones, a muchos fenómenos sociales, en vez de hablar de las características específicas, digamos, en el debate concreto. ¿Esto cómo se ve? Creo que esto se ve en el tiempo de preparación, preguntarse, quiero 3 características inherentes o que diferencian este proceso social de cualquier otro, que diferencian esta institución de otras instituciones, o por qué, no sé, si estamos hablando de relaciones internacionales no sé, de Myanmar, ¿cuál es la diferencia entre Myanmar y Sri Lanka? ¿O cuál es la diferencia entre Myanmar y todos los otros países del este de Asia? ¿Para qué? Para que garanticemos que nuestros razonamientos, nuestros mecanismos y nuestras caracterizaciones son las más atinentes al debate. Creo que eso funciona para poder hacer bien el punto 2, que es, digamos, darle relevancia a nuestros argumentos y es garantizar que lo que nosotros estamos explicando en el debate es realmente cómo funciona el mundo en concreto. Claro, creo que cuando estamos en una sala alta, probablemente todos tienen una noción clara de cómo funciona el mundo. En la mayoría de los casos, creo que nos tenemos que dar el tiempo en tiempo de preparación de pensar específicamente en el contexto en el que estamos hablando, para el fenómeno que estamos hablando y para el actor del cual estamos hablando, cómo funciona eso, para que esa caracterización nos permita sobresalir y para que sea muy difícil a la hora de refutar, decir, digamos, ser desencuadrados. Creo que precisamente el 4 garantiza, 1, que no vayamos a ser desencuadrados y 2, que vayamos a tener las herramientas para, si es necesario, desencuadrar a un equipo y así ganar. Sí, yo estoy de acuerdo, de ahí, en la misma línea, o sea, como yo creo que es imaginarse lo siguiente. En una moción de relaciones internacionales, en una sala baja o media, es probable que pocas personas tengan ejemplos parecidos a lo que se está hablando, ¿sí?
Es decir, no sé si es una moción sobre sanciones económicas a un país por infracción de derechos humanos, pues en una sala media o baja, pues poco probable que alguien haga un estudio de caso bueno sobre algún caso en la historia. Pero cuando estás en una sala alta, es muy probable que todos los equipos tengan en su abanico de posibilidades hacer un estudio de caso o poder sacar ejemplos. Cuando uno es súper específico, como les mencionaba Juanis, puede entrar a desencuadrar los ejemplos, puede entrar a explicarle al juez por qué los argumentos analógicos de muchos equipos no entran al debate, a pesar de que sean sofisticados, como no le dan a las características específicas, están por fuera. Y entonces esto también es la ventaja comparativa que ustedes podrían entrar a tener en una sala muy competitiva. Yo creo que, bueno, este creo que es muy importante y creo que muchas veces es fácil ganar salas medias y salas bajas, desencuadrando a los equipos o diciendo esto es irrelevante, esto no cumple la carga de la prueba. Probablemente no es posible hacerlo en una sala alta, o incluso si lo hacemos, creo que es una estrategia demasiado arriesgada y que muchas veces es poco efectiva. Creo que primero hay que hacer algo y es introducir la extensión en puntos de información digamos, descartar argumentos. Es decir, creo que, y esto es algo en lo que Jorge y yo discutimos la mitad del tiempo cuando somos cámara baja, y es que ya fue suficientemente explicado, a qué le debo dar el tiempo para explicarlo mejor y qué me puedo robar y qué no me puedo robar. Es decir, y hay que ser muy sensatos con eso. O sea, creo que hay que respetar a los equipos y hay que realmente saber que probablemente lo van a explicar muy bien, y de esto se trata el esfuerzo sobrehumano. O sea, si yo sé que en mi cámara alta hay un debatiente bastante competitivo, pues yo no voy a intentar robarme el argumento, probablemente está lo suficientemente claro. Entonces creo que hay que hacer mucho engagement en términos de reconocer ese tipo de cosas. Creo que lo mejor en una sala competitiva no es negar el esfuerzo o negar las contribuciones que han hecho los otros equipos al debate, sino explicar por qué esas contribuciones son insuficientes o por qué, a pesar de ser buenas, no son tan buenas como lo que yo hago. Creo que de eso se trata, involucrarse bien en el debate, y creo que ese involucramiento no solo tiene que ser con, digamos, con la directa, sino tiene que ser con mi alta o con mi baja. Eso, ¿cómo se ve? Estamos adjudicándole los wins a la alta. Incluso si eso es lo que necesitamos. Mi alta ya ganó este punto de choque, pero no les trae sobre este otro punto de choque. Eso es involucrarse con lo que realmente ha pasado en el debate. Eso hace que mi caso no solo se vea de buena fe, no solo juguemos limpio, que creo que es algo supremamente importante. Creo que ganar un debate no limpiamente no sirve de mucho, no es algo de lo que yo me alegraría, pero creo que en segundo lugar hace que nuestro caso entre bien al debate. Porque si nosotros negamos las cosas que han sucedido en el debate, lo que pasa es que nuestra extensión entra un poco coja. Como no hay claridad de si nosotros decimos que algo pasó, pero realmente no ha pasado, y entramos a introducir una extensión que parte de la premisa de que algo no está aprobado en el debate, pero sí estaba aprobado, o tenemos una extensión que parte de la premisa de que gobierno nunca ha aprobado su carga de la prueba, pero realmente sí lo hizo, ya nuestra extensión entró coja. Entonces es supremamente importante que hagamos engagement, que le demos la oportunidad a los otros equipos digamos, de involucrarse con nuestra extensión. Muchas veces, a través de introducir la extensión de una manera estratégica en un punto de información, incluso puedes hacer que tu cámara contraria te haga el favor de introducir muchos razonamientos que tú necesitabas que entraran para que tu trabajo sea menos arduo en la extensión. Muchas veces introducir la extensión te funciona para explicar: yo desde el principio hice un punto de información que era radicalmente importante en este debate, vamos a explicar por qué. Y eso le demuestra al juez que tú entraste en una sala competitiva y le diste a todos los equipos la oportunidad de ganarte, y aún así vas a seguir ganando el debate. No, digamos, descartar argumentos, refutaciones que completamente nieguen los beneficios o los perjuicios del otro lado. Creo que muchas veces hay líneas argumentales que dicen: lo que tú dices no pasa. Ya creo que es muy claro que en salas competitivas es muy difícil decir que las cosas no pasan, y en ese orden de ideas hacer argumentos
que niegan los beneficios del otro en vez de hacer argumentos que puedan explicar mejor por qué es mejor el status quo o por qué esto genera costos de oportunidad o algo por el estilo, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí puedo hacer procesos de ponderación. Cuando yo hago argumentos o refutaciones que niegan completamente los beneficios del otro, lo más probable es que yo esté haciendo argumentaciones paralelas, y creo que ahí, sobre todo en salas competitivas, lo que le dejas al juez es que lance una moneda o que se pregunte, bueno, ¿cuál encuadre me pareció más probable? ¿Cuál encuadre me pareció más competitivo o más persuasivo en este debate? Y creo que eso es dejar las cosas muy al azar, sobre todo cuando somos oposición. Negar, digamos, completamente los beneficios o los perjuicios del otro lado no es muy recomendable, y, digamos, no es hacer el adecuado engagement dentro del debate. Listo, súper. Y ahorita vamos con cómo comportarnos o cuáles son las claves para que nos vaya bien en debates con jueces con poca experiencia. Nos va a tocar hacerlo sí o sí por dos razones pues muy concretas. Primera opción, en el torneo me está yendo mal al principio y pues digamos que por un tema de puntuaciones, adjudicación ubica en rondas preliminares en general a los mejores jueces en las salas altas. Entonces, si a mí me está yendo regular, pues probablemente me toque en salas donde o el panel esté compuesto por jueces poco experimentados o incluso el principal sea un juez poco experimentado. Segundo, incluso si soy una persona muy buena, por lo menos las últimas dos rondas del torneo me va a tocar con jueces poco experimentados. ¿Por qué? Porque los mejores jueces van a estar en salas sensibles donde se está definiendo break. Y entonces, por ejemplo, si en ronda 8 y 9 me van a tocar jueces pues no tan buenos o paneles no tan buenos, y pues si me interesa tener un buen puntaje de equipo o me interesa, por ejemplo, tener buenos puntos de orador, siempre es importante convencer tanto al principal como a los paneles y pues incluso a los trainees que no tienen voto ni nada, pero que digamos que también pueden influenciar un poco la discusión. Y igual que los paneles y cualquier juez, pues puede determinar el puntaje de orador y el puntaje de equipo. Entonces, par consejos que tenemos muy sencillos, y es que cuando los jueces tienen poca experiencia con debate, y tener poca experiencia con debate implica tener poca experiencia escuchando a personas hablar de temas muy complejos de manera desorganizada y tratar de seguirles el hilo. O sea, como cuando los jueces experimentados nos escuchan normalmente, ellos ya saben y tienen muchos hábitos que les permiten comprender todo, a pesar de que uno no enumere, a pesar de que uno no enuncie claramente sus argumentos. Ellos tienen esa destreza, pero las personas que son poco experimentadas por lo general no la tienen. Incluso, yo no sé si ustedes, yo creo que todo el mundo se puede reconocer en esto, pero cuando uno invita a un externo debate, a un debate, y uno cree que habla normal, pero en realidad está hablando como 3 veces de lo más rápido de lo que habla normalmente en una conversación, y a los debatientes les parece ultra normal, pero el resto de personas incluso se asustan. Entonces, yo creo que esas impresiones y esos choques persisten cuando uno es un juez con poca experiencia, y por ende es súper importante tener un esquema claro, es decir, saber enumerar los argumentos, que el juez pueda ubicarse bien en el discurso, que pueda ver su hoja y decir, ah, sí, este era el 1, este era el 2, este era el 3, y asimismo con los argumentos y los razonamientos y todo lo que uno haga tiene que estar enumeradito. También tiene que, por ejemplo, entrar a etiquetar las cosas para generar recordación en el juez. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que, no sé, como el argumento tenía que ver con un análisis sobre las repercusiones de salud mental y todo, pues si uno sabe que si el juez con poca experiencia puede ubicar de manera sencilla que yo como cámara baja fui la persona que trajo el argumento de impacto mental o impacto psicológico, y todos los dos discursos de la cámara baja se repitió y se repitió y se repitió, ese tipo de enunciaciones claras, ese tipo de etiquetas son extremadamente efectivas para que los jueces con poca experiencia puedan ubicar nuestros argumentos y les puedan dar el consecuente crédito a ellos. Lo segundo es que pues a los jueces con poca experiencia también muchas veces se les dificulta identificar cuáles son los argumentos más importantes y por qué uno gana. Y yo creo que es muy importante ser claro con la carga de la prueba que uno asume en un debate, y por qué esa carga de la prueba es la que gana. Porque muchas veces los jueces con poca experiencia no saben identificar muy bien
por qué una carga es buena, por qué una carga es mala, o por qué una carga sí tiene que ver con el debate, porque cuando escuchan a una persona hablando con mucha seguridad sobre un tema y que está diciendo cosas lógicas, pues ellos dicen como, bueno, pues eso tiene razón. Y muchas veces se pierde el link con la moción, entonces cuando uno está con jueces con poca experiencia, tiene que ser muy claro en cuál es la carga de la prueba con la que se gana ese debate, para que pueda el juez con poca experiencia ubicar cuáles equipos están por dentro y cuáles equipos están por fuera, y que la adjudicación sea mucho más sencilla y pues por supuesto favorable a lo que uno esté argumentando. El tercer consejo frente a los jueces con poca experiencia es hablar lento. Eso creo que ya lo expliqué un poquito. Digamos que el ritmo al que hablamos no es normal, y pues con los jueces con poca experiencia es súper importante vocalizar. Mentiras, incluso con todos los jueces. O sea, jueces con mucha experiencia me han dicho como, estabas hablando muy rápido y no puedo entender todo lo que decía. Entonces, a pesar de que lo que uno esté diciendo sea interesante, pues se pierde. Entonces, súper importante. Lo segundo es que, por lo general, cuando uno siente que está en una sala baja o media, o que le tocó un juez poco experimentado, a menos de que uno sepa que está en sala alta y que pues, los jueces buenos están en salas sensibles, pues uno siente que no le está yendo tan bien. Yo creo que es súper importante que uno no se predisponga mentalmente pensando que, a pesar de que uno lo haga excelente, el juez, como tiene poca experiencia, te va a poner de cuarto. Siento que esos son barreras mentales que uno mismo se pone y que luego le transmite al juez como inseguridad y falta de tranquilidad. Por lo general, cuando uno tiene cuatro equipos hablándose durísimo en una sala y no tiene poca experiencia, probablemente el equipo que más tranquilidad y de verdad que esté como más zen, que esté como más calmadito, que esté mucho más tranquilo, sea el equipo que mayor seguridad y más convencimiento le pueda transmitir al juez. Y lo último, aplica a jueces con poca experiencia, pero también puede aplicar de pronto a veces a jueces que tengan un idioma distinto al nuestro, y es que cuando uno ya lleva mucho tiempo debatiendo, digamos que ha interiorizado una jerga o tiene muchos tecnicismos que tienen cierto significado súper especial en un debate. Entonces, por ejemplo, si uno está con un juez con poca experiencia y simplemente dice como, este equipo está desencuadrado, es como, pues a menos de que la persona haya visto una clase de refutaciones o una clase de debate, pues que uno le diga desencuadre va a ser lo mismo a decirle una palabra en un idioma que uno se acaba de inventar. Entonces es súper importante que si van a utilizar términos como desencuadre, wash, simétrico, análisis marginal, si están con jueces con poca experiencia que no pueden hacer los nexos tan rápido en su cabeza como las personas que ya lo han escuchado 10.000 veces, pues tienen que, si quieren lo pueden decir, pero tienen que explicar qué significa eso. ¿Sí? Entonces tienen que explicar de manera muy sencilla y no tienen que echarse a los 7 minutos, pero pues si ustedes quieren decir como, esto es simétrico, ¿qué implica esto? Que lo que pasa en su lado de la casa, pues también pasa en el mío. Entonces, si es lo que me quiere decir es que esto es bueno, pues esa misma bondad la tengo yo porque eso no desaparece en mi lado, ¿sí? Como para que el juez entienda qué hay detrás de la palabra simétrico. Porque si no, pues simplemente habrán perdido una oportunidad para hacer un buen punto. Yo creo que hay algo que se nos olvidó y que es una práctica que Jorge y yo hemos desarrollado en nuestro último tiempo, y es hacer palabras claves. Es decir, si tuviéramos que resumir nuestro caso o lo que nosotros queremos probar o cuáles son las fundamentaciones de nuestro caso, ¿cuáles serían? Entonces las palabras claves pueden ser, no sé, costos de asociación. La palabra clave puede ser, o la frase, porque eso no es una palabra. Eh, las frases claves que prueban nuestro punto, o costo de oportunidad. Todo ese tipo de cosas es importante para que el juez genere procesos de recordación cuando nosotros, digamos, cuando se pregunte y esté en su deliberación qué trajo el equipo al debate, puede ser, bueno, ellos hablaban sobre los costos de asociación y cómo esto hace que entonces las personas no vayan a entender la medida, o ellos hablaban del costo de oportunidad y cómo dejamos de hacer algo súper importante. Eso también puede funcionar para jueces con poca experiencia porque les genera la retentiva que necesitan para recordar qué era lo que queríamos probar a la hora de la deliberación. De acuerdo. Listo. Lo siguiente es la supervivencia en rondas, es decir, un poquito como cuáles son los pequeños consejos que podríamos dar frente a las distintas etapas de un torneo. Entonces, no sé, Juanis, ¿quieres empezar o empiezo yo? Sí, si quieres, yo empiezo con las primeras rondas, y después sigues tú. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, digamos, en las primeras rondas, digamos, es probable que todo el mundo esté en incertidumbre, ¿no? Porque probablemente cuando llegamos a un torneo no sabemos en qué nivel están los otros equipos, probablemente, digamos, no tenemos control sobre con quién nos toca, sobre cuál es la posición que sigue y todo este tipo de cosas, porque todavía, pues digamos, no hay
no hay un power matching claro, porque probablemente solo hemos hecho 2 de las 4 posiciones, entonces nos puede llegar cualquiera, todo este tipo de cosas. Entonces creo que lo primero es, digamos, tiene que haber tranquilidad, pero sí tiene que haber esta noción de que hay que capitalizar puntos por la forma en la que se ubican los jueces, digamos, conforme va avanzando el torneo. Probablemente en las salas, en las mejores salas en el segundo día estarán los jueces digamos, más experimentados o a los que los equipos de adjudicación les tienen más confianza. Entonces, lo mejor es intentar en esas primeras rondas, digamos, capitalizar esos puntos. Sobre todo también capitalizar esos puntos porque es probable que es el momento en el que tengamos las rondas más fáciles del torneo, porque es donde todavía el power matching no está muy claro y entonces es probablemente donde, digamos, sea no más fácil, sino menos difícil ganar las rondas. Creo que capitalizar esos puntos es importante porque, digamos, garantiza que podamos tener, digamos, los mejores jueces durante todo el torneo, pero en caso tal de que ya no tengamos una buena adjudicación en los primeros días, entonces, no sé, tuvimos un pésimo primer día, creo que lo peor que podemos hacer es echarnos a llorar, ¿no? Como decir, ya el break se murió, no hay nada que hacer, es lo peor que podemos hacer. Creo que incluso si el break estuviera muerto y ya no hubiese una posibilidad porque terminamos el primer día con 0 puntos y pues no se pasa el break con 18, que creo que es muy poco probable, pero bueno, no se pasa el break con 18 puntos, ya no tenemos ninguna posibilidad de pasar el break, no sé. Igualmente, creo que es importante pensar que igual dar un buen debate nos puede ayudar, uno, a aprender, dos, a mejorar y tres, como a reivindicarnos con nosotros mismos. Yo creo que el sentimiento muchas veces cuando tenemos un mal día es, esta no es mi mejor versión y quiero dar una mejor versión el día de mañana. Creo que con eso hay que quedarse cuando tenemos malas primeras rondas, incluso si eso va a significar que no vamos a breakear, creo que igual vale la pena dar nuestra mejor versión para tener la paz mental de que por lo menos nos reivindicamos, por lo menos como salimos del hoyo. Y creo que lo otro que es súper importante en las rondas, en las primeras rondas, es aprovechar el feedback de los jueces. Yo, y creo que es algo que también, bajo lo cual hemos sido súper adoctrinados desde que empezamos debate, y es, hay que perseguir a los jueces principales para recibir feedback, incluso si estoy en desacuerdo con la decisión, incluso si digo como esta persona no entiendo qué debate vio. Es importante acercarse a los jueces, pero acercarse con respeto y acercarse siendo receptivos. Si no van a ser receptivos, no se acerquen al juez. Están haciendo que el juez se sienta incómodo, ustedes se están sintiendo incómodos, como que va a haber un proceso de perpetuación de malos sentimientos que no le conviene a nadie. Entonces, sí es importante que si se van a acercar a los jueces, sea en una, digamos, en una posición receptiva, en una posición en la que busquen realmente aprender qué hay que mejorar del juez y siempre preguntarse cada vez que reciben un feedback, como incluso si no estoy de acuerdo, qué, digamos, qué problemas evidenció el juez, que a pesar de que no significaran que yo ganara el debate porque el juez igual adjudicó mal el debate, cómo esas falencias las puedo mejorar a futuro para garantizar que esto no me vuelva a suceder, qué está en mis manos y qué no está en mis manos. Creo que aprovechar ese feedback es súper importante y creo que hay otra cosa que es muy importante y es, a pesar de lo que suceda en el debate, a pesar de lo que suceda en el día, acabamos el día en 9-9, no importa. Al acabar el día, yo me voy a sentar con mi pareja y nos vamos a preguntar, ¿qué salió bien hoy? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que conservar? ¿Qué me gustó que hiciste hoy? ¿Qué no me gustó? ¿Qué puede mejorar? Para que el día siguiente podamos tener otra vez nuestros 9-9, para que al día siguiente pasemos de esos 7-9 a unos 9-9. Creo que eso es súper importante y creo que es ser muy consciente como de qué está funcionando bien y qué está funcionando mal. Creo que los feedback de los jueces funcionan un montón, pero también hay que ser críticos, como creo que en este discurso pudo haber estado mejor esta cosa, creo que te estás demorando mucho en sacar la extensión, creo que esta priorización no la hiciste bien, creo que los puntos de choque te están quedando desbalanceados, siempre estás diciendo uno
más tiempo que el otro, entonces necesito que des el punto de choque más importante primero para que no te vayas a quedar sin tiempo. Ese tipo de cosas también son súper importantes, que hagamos los procesos de, digamos, de sana crítica entre nosotros cuando se acaba el día, para garantizar que, digamos, el paso que llevamos sea un paso constante. Sí, de acuerdo. Y ya ahorita en lo que tiene que ver con las rondas cerradas, yo creo que es, la primero es, en rondas cerradas todo puede pasar, todo puede pasar. O sea, puede ser 9 de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 1. Todo puede pasar. Y como todo puede pasar, entonces lo más importante es estar con muchísima tranquilidad. Es decir, si voy súper mal y en este momento no estoy breakeado, pues puede que el último día haga los puntos necesarios para breakear. Y así como, por ejemplo, si yo estoy súper bien, pues puede que el último día haga un súper mal día y breakee de verdad sobre la raya muy mal, a pesar de que en ronda 6 estaba encima en la tabla, puede que breakee súper bajito si me descuido el tercer día. Todo es posible en el tercer día en las rondas cerradas. ¿Eso qué implica? Pues que hay que ser muy claros con uno mismo de que tiene que dar lo mejor de sí independiente de las circunstancias. Es decir, si por ejemplo yo estaba en una buena sala y vi que 3 equipos se quedaron y que yo quedé y que empecé a debatir y que me tocó debatir en ronda 8 con personas que empezaron el día con muchos menos puntos que yo, pues eso es una realidad. Lo peor que podrías hacer es echarte a morir o echarte a llorar, como dice Juanis. Independiente del juez, independiente de los equipos, hay que tratar de ganar pues cada debate, hay que ser muy consciente y lo bueno es que yo creo que hay que aprovechar de que, como que, no sé, personalmente a mí me estresa a veces las adjudicaciones porque pues no sé, como que te digan como no, quedaste tercero, quedaste cuarto, al menos en las rondas cerradas uno sale del debate y como que pues ya, sigue la otra ronda y no tiene que aguantarse 15 minutos que salga el feedback y todos estos temas. Entonces siento que hay que estar muy tranquilos en primer lugar, no preocuparse en caso tal de que uno baje o empiece a debatir con gente peor que uno. Si se van a alegrar porque les van a debatir con gente que empezó el día con más puntos, pues perfecto, eso está muy bien, pero ante todo paz mental, y esta paz mental implica también que, por ejemplo, dos opciones: si a ustedes no les gusta saber los resultados o no les gusta que les hablen mucho o que hagan cálculos, pues entonces se alejan de las personas que les gusta hacer eso, se alejan de las personas que están haciendo los 1001 cálculos, porque eso les quita la paz mental. Pero en contrapartida, si a ustedes les estresa la incertidumbre y preferirían saber para bien o para mal cómo les está yendo, pues entonces mi consejo es pues hagan todo el backtabbing que quieran, si eso les da la tranquilidad. A mí personalmente en ciertos escenarios me da mucha tranquilidad hacer backtabbing y lo he hecho con todas las de la ley, con todos los mecanismos posibles. Si eso les da tranquilidad, los invito a hacerlo de manera sana y pues respetando también pues la privacidad de los demás. Es decir, ustedes saben que hay gente que no quieren, esa gente no quiere que le pregunten cómo le fue, pues no le preguntan a esa persona, solamente hablan y están con las personas que están en la misma tónica de ustedes. Y pues, bueno, y el día de descanso, bueno, y independiente de lo que pase el break, si por ejemplo pasan, pues hay dos opciones: o se clavan a estudiar los temas que no han salido, que es válido, pero yo creo que lo mejor es descansar un poquito. O sea, yo en mis días de descanso siempre, no sé, me pongo a ver películas, me pongo a comer rico, o sea, nada que ver con debate. Y tal vez me levanto temprano al día siguiente a estudiar, pero el día de descanso sí me lo tomo de descanso. Y yo sé que Juanis, por ejemplo, le gusta salir a conocer mucho, entonces pues yo me quedo viendo películas cuando siento que no voy a conocer nada, pero si hay que conocer, pues también salgo. Pero la conclusión y la moraleja es, el día de descanso es para descansar de manera primordial. Dale eliminatorias. Ah, bueno, listo. Entonces, ahorita eliminatorias, que aquí hay que hacer una transición, como que, bueno, uno podía hacer un Triceratops las 9 primeras rondas, pero cuando uno breakea, pues ya toca ponerse en modo alosauro, ¿no? Entonces, toca cambiar la mentalidad, y cambiar la mentalidad no implica ser una mala persona, sino ser mucho más estratégico en cazar tu presa, que en este caso son el pase a cada ronda siguiente. Entonces, yo creo que lo primero es no tomar riesgos innecesarios. Es decir, eso está súper claro, que uno en eliminatorias puede pasar de primero o de segundo. Muchísimas veces, cuando uno no está en un buen punto en el debate o no está en un buen lugar, quiere sacar los 3 puntos sí o sí, y como quiere sacar los 3 puntos, uno empieza a tomar ciertas decisiones que son un poco más arriesgadas. Entonces, por ejemplo, entrar a contradecir a mi alta súper duro porque pienso que ya va ganando el debate y le quiero ganar sí o sí, o entrar a correr una extensión súper novedosa pero que no está bien liqueada simplemente porque me quiero diferenciar, ¿cierto? O entrar a refutar a la cámara contraria que creo que está fuerte, en fin, muchísimas cosas que uno hace con tal de rascar el primer lugar. Esos son riesgos que uno toma porque cuando uno solo refuta, cuando trata de contradecir mucho a la alta, cuando trata de correr una extensión ultra novedosa con tal de ganar, pues puede que quede en tercer lugar o incluso en cuarto lugar. Que claramente en rondas preliminares, pues es como, bueno, no es tan grave, tengo otra y además si quedo tercero igual puntúo.
pero en las eliminatorias pues no vale nada porque quedaste completamente por fuera. Entonces, la cabeza fría, ¿en qué implica? En que todos los riesgos que uno tome, todas las decisiones que tome, tienen que ir destinadas a hacer una y una cosa exclusivamente. O ir por el primer lugar o ir por el segundo lugar. Cuando ir por el primer lugar implique quedar de tercero o haya un alto riesgo de quedar de tercero o de cuarto, es mejor desistir, decir, yo no voy a ganar este debate, hay un equipo que está mucho más fuerte que yo, simplemente me voy a concentrar en ganarle a los otros dos equipos. Es decir, de pronto voy a correr una extensión que se considere lo suficientemente buena como para posicionarme por encima de la bancada contraria, pero no por encima de mi alta, o me voy a concentrar bien en refutar y lidiar bien con los casos de la bancada contraria con tal de quedar que el debate se adjudique en bancadas y que toda mi bancada pase, o por ejemplo, me voy a concentrar en que se queden bajas, en fin, como eso tiene que ser un cálculo muy estratégico, muy consciente, de verdad que no hay nada de malo, o sea, como que no hay absolutamente nada de malo en quedar de segundo en una eliminatoria, da igual, de hecho nunca nadie se entera, siempre cuando anuncian explican que es sin ningún orden particular, entonces la meta es quedar de primero o de segundo, no solamente de primero, y eso implica no tomar riesgos. Lo segundo, que tiene que ver un poco con lo que venía diciendo, y es que por lo general uno tiene más chances de que se adjudique el debate como uno quiere cuando uno explica y exterioriza la manera en la que se debería adjudicar el debate para que el juez también lo tenga claro. Porque a veces el juez no lo tiene tan claro en su cabeza y si ustedes saben que su estrategia es que se quede en bancada o saben que su estrategia es que se quede en bajas o en una cruzada, pues tienen que esforzarse para explicar por qué esa comparativa es la ganadora del debate y por qué esos son los dos equipos que deberían pasar. Claramente esto puede decir que es colusión o lo que sea, pero pues siempre y cuando los razonamientos para explicarle al juez por qué los dos equipos que debería pasar son los que ustedes dos quieren. Siempre y cuando tengan unas razones como objetivas y de verdad ustedes muestren que el debate se desarrolló de esa manera, pues no es colusión, es simplemente un diagnóstico de lo que está pasando en el debate. O sea, pues no es culpa mía que las bajas lo hayan hecho mejor o no es culpa mía que sea gobierno el que lo haya hecho mejor. Simplemente lo estoy explicitando. Y eso ayuda también a que se adjudique de manera mucho más clara el debate. Y lo último es que cuando uno está en eliminatorias, los jueces, como no tienen que dar feedback y como tienen un poco más de tiempo, revisan todo muy bien y hacen un análisis muy exhaustivo de todas las contribuciones de los equipos. Es decir, que si ustedes dejan pasar un equipo en blanco porque creen que no dijeron nada importante o porque lo subestiman por alguna razón negativa o infundada, están asumiendo riesgos gigantes porque cuando uno no refuta, queda libre albedrío del juez valorar y darle crédito a esos argumentos. Eso es lo peor que pueden hacer porque toda situación en debate donde uno no tenga control es una situación peligrosa. Entonces, cuando ustedes están en eliminatorias con un equipo que ustedes no ven tan fuerte o que consideran que fueron desorganizados, lo último que deberían hacer es entrar a refutarlos como, ay, no dijeron nada, ay, están por fuera del debate, sin explicar por qué o sin entrar a lidiar con los razonamientos específicos y explicarle al juez por qué están efectivamente por fuera. Están tomando un riesgo que va en contravía de lo que les decía arriba de siempre apostarle al primero o al segundo, porque ese equipo que ustedes dejaron de refutar puede que se cuele en el segundo lugar o puede incluso que gane. Entonces es súper importante que se tomen el tiempo de refutarlos o explicar muy bien porque todo lo que dicen está fuera o porque hay un argumento que no cala. Porque a veces los jueces ven o sea, muchas veces los equipos ganan o pasan con el argumento que menos explicaron y entonces uno dice como, ah, pues eso no lo explicaron casi, a mi juicio eso no está bien desarrollado, por ende el juez va a pensar lo mismo, no lo va a valorar, entonces yo ni siquiera voy a hacer referencia a eso. Eso es extremadamente peligroso y es cero recomendable en las rondas eliminatorias. No sé, Juan, si tengas algo más que decir ahí. No. Listo. Ah, bueno, y obviamente todo esto se borra en la final, en donde claramente pues sí toca hacer todo el esfuerzo del mundo para quedar de primero, porque de resto pues no sirve tanto. Todo o nada. Literal. Entonces en la final sí pueden tomar los riesgos que quieran, porque igual pues ya es la final. O sea, si ustedes creen que les va a hacer ganar, pues bueno. Hay estabilidad emocional. Este es un meme cortesía de Jorge también. Creo que lo más importante, digamos, para la estabilidad emocional es conocer como los momentos y los tiempos de la pareja. O sea, yo creo que, digamos, yo cuando estoy nerviosa, lo que necesito es como que me digan, lo hiciste bien, no, me parece que sí, que ustedes pasan, bla. A Jorge, por ejemplo, hay que dejarlo solo un tiempo, que él piense solito, que digamos, que pueda, digamos, asesorar en su cabeza como qué fue lo que pasó, qué pudo haber salido mejor, pero digamos, yo necesito estar hablando todo el tiempo, empiezo con mis teorías conspiracionales y yo lo que necesito es que me escuchen, yo hablo, yo necesito que la gente me diga, no, Juana, tu teoría conspiracional no tiene sentido, no, Juana, yo creo que no tiene nada que ver que alguien esté juzgando la otra ronda y cosas así. Entonces yo necesito como verbalizar y hacer mis procesos como
como de conspiración y de mayéutica con alguien más, pero hay otras personas que necesitan estar solas, que necesitan, digamos, distraerse, digamos, Jorge a veces se pone a ver partidos de tenis, se pone a mirar Instagram, se pone a ver series, yo necesito hablar, entonces yo sé que a veces no puedo hablar con Jorge, entonces voy y busco a Daniel, pobre Daniel que me ha tenido que aguantar tanto aquí. Pero son cosas así, o digamos, saber qué le gusta a la otra persona hacer cuando hay estrés. Digamos, yo tomo Coca-Cola, entonces tomar Coca-Cola, eh, no sé, comer o si come poquito, digamos, yo como muy poquito cuando estoy en torneos y me molesta que me reprochen por comer poquito, entonces Jorge les dice a los otros como ya no le digan nada, si no come déjenla no comer, que haga lo que quiera, cosas así para garantizar que estemos tranquilos, o sea, como realmente, digamos, garantizar que la persona esté como en un espacio de tranquilidad y que yo pueda, digamos, ser una persona que propicie esos espacios de tranquilidad, pero sí es importante tener la confianza para hacer procesos de crítica, como decir, como, mira, creo que ahorita sí la cagaste por esto y esto y esto, o creo que hay que mejorar esto porque no está quedando claro, los jueces no te están entendiendo esto no está quedando claro, y saber que la persona no te está atacando, sino la persona también quiere lo mejor para ti. Creo que, digamos, la estabilidad emocional también juega mucho en entender que, o sea, somos un equipo, pero eso de que somos un equipo es yo quiero lo mismo que tú quieres y estamos trabajando juntos por eso, y si te estoy criticando es porque hay algo en la forma en la que se están dando las cosas, sea los jueces, seas tú, sea cualquier otra cosa, sea la forma en la que estás reaccionando a la presión, que esté impidiendo que esa meta que teníamos conjunta no la estemos logrando y, digamos, no estar con personas que transmitan energías negativas. O sea, muchas veces no es porque las personas sean malas personas, no es porque las personas nos quieran desestabilizar, pero hay actitudes y hay formas de lidiar con la presión y hay formas de lidiar con la competencia que son incompatibles entre ellas. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que lo mejor es intentar no acercarse a esas personas con las que sabemos que probablemente por su forma de ver debate, por su forma de ver la competencia, nos van a generar intranquilidad, vamos a generar choques. Ya, si esta persona no ve debate como yo lo veo, no acepta la forma en la que yo lidio con la presión, o yo no tolero la forma en la que esa persona lidia con la presión, pues lo mejor es digamos, sacar a esa persona por un momento de tus actividades sociales, de tus interacciones cuando estás entre rondas y todo ese tipo de cosas. Y creo que lo último es lo que dice digamos, lo que está en el meme, y es, hay que entender que las parejas de debate no son parejas en las que uno es el nervioso y el otro no es el nervioso, a pesar de que si hay una persona que esté, digamos, más nerviosa que otra de forma constante. Creo que sí hay que saber que hay momentos en los que uno se tiene que poner la capa de darle estabilidad mental al otro, y hay otros momentos en los que uno tiene que saber apoyar al otro y hay que saber cuándo tomar esas posiciones. Entonces yo sé, por ejemplo, que si mi pareja no está, digamos, cuando somos extensión, entonces Jorge siempre dice que la extensión no está clara. Y yo sé que incluso si yo no tengo clara la extensión, yo tengo que actuar como si todo estuviera bien, porque si no va a salir muy mal y Jorge no va a encontrar la extensión. Pero cuando somos primer gobierno, Jorge es el que tiene que ser la persona que me dice, no, está súper bien, tenemos todo súper claro, ya está cubierto, está bien probado, porque yo soy un 8 cuando soy primer ministro. Entonces hay que saber cuándo hay que tomar los roles e incluso como a veces como ponerse la 10 por el equipo, y así uno esté muy asustado, como darle paz al otro para garantizar que la persona se sienta como respaldada. No sé, George, si tú quieras adicionar algo más en estabilidad emocional y cómo es lidiar con alguien loco como yo. No, pues yo creo que o sea, como independiente de lo que pase, yo siento que ayuda mucho saber que independiente del resultado, pues uno va a conservar, sea la pareja de debate, sea como la relación extra, o sea, como yo sé que es difícil encontrar una pareja como que sea amiga de uno, o sea, como esos diagramas de Venn se llaman, los que son círculos que se unen, Sí, intersecciones. sí.
pues, o sea, como encontrar la persona que es tu amiga y la persona con la que debates súper bien es difícil, pero yo siento que hay que hacer un esfuerzo, yo no sé en cuál sentido, si convertir a tus amigos en debatientes o convertir a debatientes en tus amigos, pero yo sí creo que es importante que con todo el estrés que implica debate, que si haya una relación como adicional de confianza y de saber que no sé, o sea, que no nos odiamos o que la persona va a seguir estando ahí para ti, sea como debatiente o sea como tu amigo, para que pues fluya la conversación, fluya la relación, porque si no, de verdad, que va a ser muy, muy mal. Porque saber que uno cuenta con la persona a futuro independiente del resultado inmediato creo que es muy importante. Pero la estabilidad emocional sí es súper, súper importante. Y pues no sé, a pesar de que uno tenga diferencias, por ejemplo, que a mí me gusta estar más callado y que Juanis hable más, pues eso no implica per se que, no sé, por ejemplo, que ante un mal resultado nos desentendamos y solamente nos damos la cara luego en el siguiente debate, sino que siempre igual lo hablamos porque existe toda la confianza del mundo y eso es extremadamente importante. No, no sé si yo ya termino ahí Creo mi... que ya acabamos, ¿no? Sí, apenas. Sí, porque ya aquí no hay nada más. Listo. Entonces, gracias por ver nuestro taller. Si tienen alguna duda o quieren ahondar en algo más, ambos estamos abiertos a, a resolver dudas, a ahondar en alguna otra cosa y ojalá les sirva mucho para futuros torneos. Sí, mucha suerte. Bien.